Pues muy buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos. Este es un seminario muy interesante en donde el tema es herramientas innovadoras para la educación avanzada. Estas herramientas innovadoras sabemos que pues de una u otra manera pues nos van a generar esa chispa de lo que viene, de la tendencia, de lo actual, del futuro, pero cómo estas herramientas innovadoras nos pueden apoyar en lo que es el tema de la educación superior. Es por ello que tenemos a un gran invitado, amigo nuestro, el director comercial de Nuba Solutions en México y Latinoamérica, Uber Alejandro Macías Valenzuela, a quien en adelante pues le daremos la palabra para que nos hable justamente de este tema, herramientas innovadoras para la educación avanzada. Pues bienvenido y adelante, por favor, Uber. Gracias, muy buenos días para todos. Les mando un caluroso y fraternal abrazo, saludos. Obviamente es un placer tener la oportunidad de compartir y de expresar algunas ideas, algunas reflexiones que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. De manera breve, quisiera presentarle nada más para entender la circunstancia de la participación de lo que hacemos. Yo tengo ya alrededor de 8 años dando clases en la Universidad de Chihuahua para la carrera de periodismo. El enfoque de lo que les doy en la parte de las clases tiene que ver con producción televisiva, cuestiones de periodismo digital y todo este tipo de aplicaciones en el terreno digital. Pero hace ya más de 10 años empecé a trabajar y a colaborar con Nuba Solutions, que es una compañía que desarrolla software y está inmersa en industrias muy específicas. El headquarter está aquí en El Paso, Texas, que por cierto le mando un caluroso saludo a Claudia y a Javier de la Universidad de Ciudad Juárez, que somos aquí vecinos. Y cuando comenzamos a trabajar con ellos, empezamos a desarrollar algunas plataformas específicas donde Nuba se ha desarrollado en el terreno de la medicina, de la radiología, de la transferencia de expedientes médicos electrónicos y del transporte. Sobre todo nosotros, por estar en una zona fronteriza, tenemos la experiencia de poder convivir con el comercio internacional en los procesos de exportación e importación, y es ahí donde se recargó este sistema de transporte para la especialización de los cruces fronterizos. Y posteriormente, para ser exactos, hace 4 años, todavía no teníamos la pandemia, ya teníamos la inquietud por la reflexión que hicimos con el equipo de ingenieros y con la Universidad de Chihuahua, quienes fueron los primeros que instalaron una plataforma para mejorar la educación a distancia. Perdón, estuvimos discutiendo y el análisis fue más o menos de esta manera, que se los quiero compartir para ponernos en el contexto. Era decir, bueno, yo como universidad, ¿qué debo hacer para responder a estas nuevas generaciones? ¿Cómo le hago para darle una respuesta en los modelos de educación, en las formas de cómo les gusta a esta nueva generación, a este bloque generacional para estudiar? Y no solamente estoy hablando de los que ya están egresando y que quedan los últimos, que son los millennials, sino me refiero a la generación, ya este bloque de la generación Z, los centennials. Estos centennials, se lo digo porque tengo la experiencia de tener un hijo que está en la universidad, y obviamente yo veo el comportamiento y la forma de cómo adquieren en su mayoría los conocimientos, y estuvimos compartiendo algún análisis y las conclusiones eran las siguientes. Les comparto este ejercicio para que cada uno de ustedes hágame el favor de recordar cuando estuvimos estudiando nosotros, cuando estuvimos en ese proceso y en esa oportunidad de estar estudiando en alguna facultad, en alguna ingeniería, en alguna carrera a la que cada uno de nosotros seleccionó, y el proceso y la metodología de estudio no tenía el apego a todas las herramientas que hoy en día tenemos. Esta dinámica de la interacción remota, esta dinámica de las herramientas digitales que las grandes compañías en el mundo ya las han puesto a disposición. Como decía Froilán ahorita, hay una apertura de la tecnología, una apertura de la información, y todo este tipo de plataformas nos permiten solamente conectarlas para no hacerlo tan complejo, porque no vamos a empezar de cero, no vamos a descubrir el hilo negro y comenzar nosotros
a darle una forma diferente para poder generar un abastecimiento de la información a las nuevas generaciones. Voy a compartir mi pantalla para leerles algunos puntos en torno a esta reflexión, pero lo importante de recordar nuestros momentos de estudiantes es para entender que ahora no podemos ser los mismos por todas las condiciones que han modificado las dinámicas comerciales. ¿Por qué es importante lo comercial? Porque al final del día nuestros egresados es a donde quieren ir, a tener un trabajo, tener una oportunidad de desarrollo de negocio, y ya no es solamente emplearse para ser una persona que vaya a tener una jubilación. No necesariamente está eso registrado en las nuevas generaciones. Le platicábamos ahorita y mencionábamos de manera muy breve. Me sorprende a mí las oportunidades de trabajo que los jóvenes se generan. Por ejemplo, les decía, van a Costco, toman algún producto que a ellos les llame la atención, lo revenden en Amazon y ganan una buena lana. Y hablemos con esa claridad, esa modificación de hacer negocio no se encuentra propiamente en la mayoría de nuestra generación, en los chips de nuestra generación. Entonces, para dar respuesta y abastecer, estuvimos discutiendo, como les decía, hace 4 años, cómo podemos nosotros fortalecer la educación a distancia. Esa era la premisa. ¿Qué puedo hacer para que mi universidad tenga una mayor oferta educativa y que esta oferta educativa de mi plataforma a distancia sea segura para que yo pueda brindarle certeza y como universidad, como institución educativa, pueda generar la calidad y la certificación de lo que yo estoy ofreciendo, algo que es real, fidedigno y auténtico? Entonces de ahí comenzó estas preguntas y nos empezamos a plantear algunas cosas que aquí les voy a compartir. En esta breve lámina quiero tener como guía este guión para poder desdoblar las ideas. Y la premisa se retoma hace poco, cuando ahora precisamente en el mes de mayo, que la Conferencia Mundial de Educación Superior que se desarrolló en Barcelona, en España, participó y fue convocada por la UNESCO y diversas instituciones que concurrieron en la urgente necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan a los estudiantes habilitarse de manera temprana en los últimos avances que la misma industria y los diferentes mercados laborales ya manejan, a fin de tener las experiencias necesarias para integrarse con mayor fluidez. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo me debo poner al tono de lo que las empresas están necesitando y demandando, de la manera en que se está haciendo negocio en el mundo, para que nuestros jóvenes egresados entren rápido a ese mercado, ya sea laboral o de desarrollo empresarial. Si la premisa entonces es abatir la desigualdad educativa en el país, en México, ya que este punto es algo recurrente de nuestros gobiernos y de las instituciones, entonces debemos responder con el uso de la tecnología que está a nuestro alcance. Por eso lo mencionaba, perdón, hay muchas herramientas que no se tienen que desarrollar de cero, simplemente es conectarlas y convertirlos en herramientas innovadoras que permitan dotar de habilidades de pensamiento y acción a estas nuevas generaciones, que son las que más nos deben de importar. ¿Por qué? Porque es el target de nuestra demanda educativa. Y además, pues finalmente representa un ahorro de tiempo y de espacio que economizan en términos de recursos, que ahorita es un asunto importante para todas las universidades, con lo que se está batallando en todas las universidades, y beneficia esto a las instituciones el ahorro de espacios al momento de generar mayores aperturas virtuales. Estas tendencias a nivel mundial queda muy claro porque todos los grandes de las tecnologías como Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, todos ya tienen una plataforma y herramientas que te acercan a preparar la educación y la capacitación a distancia. Todos los países y organizaciones supranacionales la utilizan y lo harán cada vez más, aunque las formas y los motivos sean distintos para cada uno, dependiendo las condiciones del país y las reglas que tengan,
al igual que los debates con su cultura y con sus actividades de diversidad. Creo que en México, y estoy convencido que en México somos un país multicultural, pero también abierto a estas plataformas, y nuestras restricciones culturales no nos mitigan el acceso a la tecnología, como a diferencia de otras latitudes en el mundo. Entonces creo que si hablamos de México como país, todos nosotros, dependiendo la entidad donde estemos abonando y aportando, pues podemos exportar nuestra toda nuestra currícula para que estudiantes de otras partes del país puedan, perdón, de otras partes del mundo puedan interesarse en tener una currícula y un registro con nosotros, pero también exportar a nuestros estudiantes donde esta nueva generación se llama y se dice que son los ciudadanos del mundo. Ya no hay estas restricciones de limitantes en los viajes, en los desplazamientos. Para un joven, si tú le preguntas hablar de ir a estudiar a cualquier otra parte del país, se le hace un polvo y se le hace sencillo. No tiene estas limitantes de frontera. Estos ciudadanos del mundo merecen esta educación, ¿cómo se dice? Tecnológica y abierta. El reconocimiento facial, entonces, nos permite que las actividades de evaluación continua y las actividades de aprendizaje que dan mayor prestigio a las universidades y permitan comprobar que sus estudiantes que obtuvieron un título o una certificación son efectivamente quienes dicen ser y que no hayan sido suplantados por la realización de las actividades. Quiero ser bien transparente y hablar en un lenguaje muy coloquial para ser muy claros, porque cuando discutimos este tipo de puntos, por ejemplo, con la Universidad de Sinaloa nos decía, tenemos un problema porque hay quien oferta modificar las calificaciones a nuestros alumnos. Incluso ha llegado el descaro a tal manera que lo hacen de manera pública. Este es un problema que se tenía ahí, pero se replica en muchas de las entidades que podamos citar como ejemplo. Por otro lado, creo que sabemos, y si somos honestos, tenemos la claridad de que en el pasado te llegaban a decir, oye, ¿quieres hacer una maestría? Yo la hago por ti, inscríbete, regístrate, me pasas tu login, tu password, yo voy a estar haciendo todas las materias y nada más te presentas a la graduación, a recoger el título y perfecto, con eso tienes ya una maestría y obviamente yo percibo un beneficio económico. O a la inversa, un maestro que está impartiendo una clase perfectamente le podía ceder los controles a otra persona o a otro maestro y llevar su clase. Estos puntos que los discutimos en su momento era entonces para definir qué herramientas debíamos utilizar para blindar y dar un poco de seguridad a los procesos de acceso. No estamos hablando de modificar cada quien su LMS, su plataforma educativa, como ustedes la tengan configurada, como ustedes la estén llevando, así se va a quedar. Se puede modificar de alguna manera la dinámica de la currícula para responder a lo que ya dijimos, sí, pero de lo que estamos hablando es cuáles serán entonces los candados de acceso para poder brindar mayor seguridad y autentificar a quien dice ser en el acceso a la plataforma. Entonces, de entrada decidimos escoger dos de los mecanismos que ya existen y uno es el reconocimiento facial. Hay otro tipo de tecnología que te permite hacer un reconocimiento facial, pero que genera contacto físico. El asunto es que aquí, con la educación a distancia, si tienes una laptop, una tablet, un teléfono, perfectamente con el sistema de reconocimiento facial, puedes generar un alto porcentaje de seguridad para validar que la persona que está generando el acceso es quien dice ser. Punto 2, la geolocalización, porque falta que yo, si le tengo registrado en la escuela que me encuentro en la Universidad de Veracruz y de repente aparezco en Yucatán, mi maestro o mi tutor en sus controles podrá advertir por qué me encuentro ahora en Yucatán. Ah, bueno, sabes que estoy de viaje, estoy en un proceso ahí de algo personal, pero estoy tomando la clase. Ah, muy bien. Pero si no, generaría la alerta de que hay alguien que está utilizando mis registros, mis credenciales fuera de lugar.
¿Qué pasa con el reconocimiento facial? Te genera una profundidad que genera geometrías en 3D, tienes X, Y y la Z, la profundidad, y ahí es bien difícil poder violar este proceso de acceso. Si yo pongo una fotografía, si pongo una imagen, no va a ser reconocida, tiene por fuerza que reconocer los puntos de profundidad. Lo hicimos en un ejercicio con 50 personas que trataron de burlar a propósito el sistema de reconocimiento facial. Incluso uno de los profesores, que su hijo era casi idéntico, parecían gemelos, y el sistema mostró que solamente había un 50% de similitud, pero que no era la persona. Este primer proceso de validación lo tomamos y consideramos y estuvimos claros que el reconocimiento facial era una primer huella de acceso. El segundo, el tema de la geolocalización, de la georreferencia, para poder identificar dónde se encontraba la persona y tener un parámetro de su lugar donde por lo regular toma las clases o toma sus asesorías. Y posteriormente, en el interior y en el desarrollo, hay muchas herramientas que ya existen que generan parámetros de control para ir cuidando el proceso de la educación. Les voy a poner un ejemplo que ya lo tenemos desarrollado. Yo soy el maestro y en este momento les digo a todos ustedes, bueno, jóvenes, vamos a iniciar el examen o un quiz intermedio, un examen intermedio, lo que fuera. En este proceso yo voy a activar el monitoreo y cuando activo el monitoreo voy a comenzar a monitorear la máquina de todos ustedes o el aparato o el dispositivo móvil que ustedes tengan. ¿Qué significa eso? Que no puedes abrir otra aplicación, no puedes navegar no puedes abrir WhatsApp, no puedes abrir ninguna otra aplicación, sino solamente concentrarte a llevar a cabo el examen. A partir de ese momento, el monitor se encuentra cuidando tu dispositivo para que no navegues y vayas a copiar alguna herramienta o alguna información, perdón, para poder desarrollar el examen. Pero hay 3 herramientas más que están en proceso de desarrollo que tienen que ver con los parámetros que generas en tu huella en el manejo del teclado. Todos tenemos una forma de escribir, cada uno de nosotros tenemos una forma de escribir y la inteligencia artificial te permite generar un parámetro que dice, bueno, Uber escribe de esta forma y si de pronto José Luis comienza a escribir mi examen, va a reconocer que hay una diferencia y una disparidad y lo va a inmediatamente identificar. Otro proceso de seguridad que es un poco complejo por las cuestiones de que habría que discutirlo en las políticas de cada institución por las cuestiones de privacidad, es abrir un micrófono e identificar que no haya monitoreos de otros audios, estar monitoreando que no haya otros audios en el espacio donde se encuentra la persona llevando un examen. Les voy a poner por qué nació ese ejemplo. Estuvimos trabajando con un área tecnológico de Chihuahua y descubrimos que ahora con el tema de la pandemia, cuando los jóvenes se ponían a hacer un examen o una tarea que se les hacía de forma remota, pues en una casa se juntaban entre 6 a 8 chavos y pues ahí se iban pasando el examen, cada quien le modificaba un poco, pero al final del día, número 1, fíjense bien, todos estaban en el mismo punto, que con la georreferencia lo hubiéramos identificado, todos hicieron su acceso, sí, de manera individual, pero se estuvieron compartiendo la información y no hubo un instrumento que monitoreara dicha cosa. Entonces, este reconocimiento facial lo decidimos escoger y se convierte en una parte cada vez mayor en el mercado de la biometría y de los esfuerzos de la transformación digital en todo el mundo. Quienes tenemos un iPhone, quienes tenemos algún teléfono inteligente, pues ya tenemos esas experiencias. El uso del reconocimiento facial combinado con otras tecnologías está aumentando en varios sectores a raíz de la pandemia y se volvió en un motor esencial. Tan es así que esta conferencia en el pasado tendría que haber sido presencial y todos tuvimos que haber viajado a un punto para podernos encontrar, vernos. Claro que esa dinámica es muy padre porque conoces y tienes este contacto humano, pero la prontitud, la transmisión de información nos permite agilizar estos procesos y todos economizamos.
Con el incremento de las matrículas que cada uno de ustedes en su institución educativa está haciendo el esfuerzo por adaptar y por crecer, para tener una cobertura más universal, de acuerdo a cómo cada quien lo va planteando, en respuesta a la desigualdad educativa, en respuesta a los ambientes que existen laborales, ya decíamos ahorita de la oferta, de los ambientes virtuales de aprendizaje y todo esto que necesitamos para generar una economía y una infraestructura que nos permita tener un desarrollo más plural. Lo menciono, el tema de la desigualdad, porque lo discutimos en gran medida con la Universidad, por ejemplo, de Veracruz. Sabemos también que en Chihuahua y en las localidades donde tenemos acceso a la selva, acceso a la sierra, a las montañas, ahí se nos empieza a complicar el desplazamiento para que esas personas vayan a la capital o a alguna de las ciudades cercanas, que les queda a veces a horas de viaje, gastarían el recurso o los pocos recursos con los que cuentan para poder tener el acceso a la educación. Claro que el terreno que tenemos que abatir ahora en México es el asunto de tener acceso al Internet, porque habrá algunas localidades donde no lo tengan. Sin duda existe todavía ese reto por abatir, pero en muchas de ellas donde sí lo tenemos, un alumno en la Sierra Tarahumara que no tenga que desplazarse hasta la ciudad de Chihuahua, que le va a costar su boleto de autobús, más la estancia de lo que implica vivir en otra ciudad, renta, comida, todo esto para un joven de escasos recursos, pero que su habilidad académica es prometedora, le damos el acceso para que se autentifique y se certifique y pueda comenzar a tener estas oportunidades. Ahí estamos citando un ejemplo que cada uno de nosotros en nuestra localidad lo podemos adaptar. Yo sé que hay muchas zonas de nuestro país que tienen este tipo de condiciones, no se diga Chiapas, no se diga Veracruz, ya lo mencionamos, y todos tenemos este tipo de circunstancias donde podemos resolver mucho de estas posibilidades. Pero también decían en la universidad, yo he tenido, nos dicen, hemos tenido alumnos de Taiwán, alumnos de Estados Unidos, alumnos de Canadá, de Centroamérica, de Chile, de Argentina, donde es bien complicado para ellos finalmente cuando ven las reglas del programa cumplirlo a detalle porque les implicaría alrededor de 6 desplazamientos. Entonces, venir, por ejemplo, de Argentina a la Universidad de Ciudad Juárez para cumplir con el programa, en vez de que sea un viaje o dos y tener que hacer 6, obviamente cuando el alumno hace sus cálculos de gasto, pues ya no es tan atractivo, ¿verdad? Entonces, tal vez deserta la idea, la deja de lado y ya nosotros perdemos el hecho de haber ganado una oferta académica para nuestra institución. Por ahí van las premisas, por ahí van los análisis que estuvimos discutiendo. Y bueno, avanzando de los beneficios, aunque hay mediciones biométricas más precisas, ya lo decíamos ahorita, obviamente es mucho más fácil usar a escala el reconocimiento facial porque ofrece más oportunidades para quienes lo utilizan, pero al mismo tiempo hay que recordar que la biometría de contacto pues no es tan higiénica por las circunstancias y las reglas que vivimos hoy día, ¿verdad? Esto permite a las instituciones, ya lo hemos dicho, legitimar e innovar sus procesos de educación a distancia, que seamos una institución que aunque ofertamos temas de educación a distancia, capacitación, capacitación a los gobiernos, no lo hemos mencionado, capacitación a los institutos electorales, capacitación en cuanto abrimos el espectro como universidad para estar ofertando oportunidades, le generamos un mayor ingreso, un mayor recurso a nuestra institución. ¿Por qué lo cito de esa manera? Porque todos sabemos y lo hemos experimentado que los recursos y los accesos a los recursos con el gobierno federal se han mitigado y cada vez son más complejos. Y no son complejos porque el gobierno simplemente lo quiera. Las condiciones económicas del país nos van cambiando las reglas. Entonces, si las reglas cambian y yo sigo haciendo lo mismo que he hecho durante años, pues voy a obtener el mismo resultado. Si no modifico mi parámetro de acceso a los recursos, no voy a tener recursos. Si lo hago, es muy probable que comience a haber un beneficio para mi institución.
Asegurar que el usuario que realiza el examen es quien dice ser. Esto lo podemos dejar en claro en algunos ejemplos, como cuando ponemos un Ceneval. Sería posible a través de esta plataforma ya contar con estos elementos de privacidad y seguridad para poderlo certificar y aumentar la credibilidad de la educación en línea. Hemos discutido, voy a ser bien honesto con ustedes, y permítanme la confianza ahí, José Luis, con toda confianza y la amistad que me permiten en Anuyes, tener la oportunidad de hablar con esta forma coloquial, como en realidad suceden las cosas. Pero decía, bueno, discutíamos en el pasado, ¿qué pasa con copiar? Decíamos, bueno, si en un salón presencial donde tienes dos maestros, te das las mañas y terminas haciendo trucos para llegar a copiar o poder tener algún, lo que llamábamos nosotros el acordeón. Con estas plataformas, claro que existe una pequeña, un pequeño margen de falta de seguridad para lograrlo al 100%. No creo, si de manera presencial en el salón con el maestro no lo hacemos al 100%, difícilmente con esta plataforma lo haríamos. Pero sin embargo, tenemos un gran avance en el que no estamos haciendo la oferta que el mundo y nuestros ciudadanos del mundo necesitan. Nos hemos quedado un poquito pasmados y detenidos, y es aquí donde invitamos a esta evolución y a integrar herramientas que le generen este prestigio a las instituciones. Conforme avancemos, conforme las instalemos, las vayamos teniendo en experiencia, las iremos blindando cada vez más. Y así aumentar, pues, la oferta para la educación a distancia. Finalmente, en este apartado les comparto que la georreferencia, combinado con el reconocimiento facial, pues son en los principios básicos de la educación, nos permite, ya lo dijimos, sobrepasar fronteras, niveles socioeconómicos, así las instituciones de educación superior podrán resolver esa competitividad de sus encomiendas básicas, que son la docencia, la investigación y la difusión cultural. Con estos puntos sentamos la premisa y el entorno que estuvimos discutiendo de cómo mejorar y cómo ir integrando. Entonces, nosotros pusimos en marcha este desarrollo. Insisto, y es bien importante compartirles que no sabíamos que había una pandemia o que venía una pandemia, no sabíamos que el mundo iba a cambiar. Yo les voy a poner un ejemplo. Tengo años trabajando remoto, tengo años utilizando Zoom, pero estamos de acuerdo y todos lo experimentamos con familiares o amigos, que cuando inició la pandemia hubo quien apenas descubrió que existía Zoom, hubo quien apenas descubrió que podías poner el WhatsApp en el desktop, en tu computadora, que podías hacer videollamadas por WhatsApp. El acceso a la tecnología, como muchos de ustedes que tienen esta capacitación, esta habilidad docente, no lo tenemos todos, siendo honestos, afuera. Incluso empresarios o gente que económicamente le ha ido muy bien no experimentaba el uso de estas herramientas, y ahora sí lo hacemos todos. ¿Por qué? Porque hubo algo en el mundo que nos empujó y nos obligó. No voy a profundizar mucho en ese tema, pero sí los invito a reflexionar y a mandar llamar experiencias, recuerdos, para dejar en claro y ser honestos que no todos teníamos el acceso y la interacción a las tecnologías y a estas plataformas digitales. Nuba es una compañía, como ya les mencionaba ahorita, que su headquarter está aquí en el Paso, Texas. Tiene su oficina aquí en Estados Unidos, pero también tiene oficina en México, en la ciudad de Chihuahua, en Brasil y en Alemania. Y a través de Nuba nos dimos la oportunidad de hacer un convenio de trabajo, y este sistema se desarrolló principalmente con la Universidad de Chihuahua, con la Facultad de Ciencias Políticas en Ciudad Juárez, para poder descubrir en la práctica, y con muchas otras universidades que tuvimos contacto para ver experiencias. Veracruz nos compartió mucha información, Sinaloa, Querétaro, la Universidad de Guanajuato también, y decidimos construir y desarrollar un producto específico que ustedes lo van a encontrar en línea. Toda la información esta que les voy a compartir, ahí la pueden encontrar, ya existe. Es un sistema bien amigable, no robustece, no engorda, no te estorba, es simplemente un candado de seguridad que autentifica tu LMS, tu plataforma de educación,
y no te genera mayor demanda en recursos para ponerla en práctica. Entonces, hablemos un poquito de ahí, a que fue la solución que una vez que discutimos todas estas premisas que estuvimos compartiendo, pues pusimos en marcha para desarrollar. ¿Cómo funciona nuestra plataforma? Tú tienes el LMS que tengas. Todos le creamos siempre a nuestros estudiantes, a nuestros usuarios, su nombre de usuario y su contraseña. Una vez que yo lo ingreso en esta primera parte, como lo están viendo aquí, utilizado desde el device, desde el equipo que se vaya a utilizar, sea laptop, sea un teléfono, sea un iPad, no importa, la lectura del dispositivo es el mismo. Una vez que hago ese ingreso de poner mi usuario y mi contraseña, me da paso a generar el escaneo de un código QR, como lo hacemos cuando conectamos nuestro WhatsApp o alguna otra aplicación a nuestro dispositivo fijo, laptop o PC. Pero este código QR va a marcar la georreferencia donde se encuentra el estudiante o la persona para ubicarlo, el lugar donde está, ¿verdad? Entonces hacemos el paso del escaneo del código QR, generamos la geolocalización y después vamos a hacer el proceso de reconocimiento facial. En esta verificación puede ocurrir un error que sea fallida, pero eso no significa, digo, si es verificado y está en verde, pues va a entrar inmediatamente, pero aunque genere un error, no le limita el acceso. Esto lo hicimos por temas de igualdad. No puede limitar el acceso a una plataforma. De todos modos, el estudiante podría acceder. La diferencia es que el maestro, tutor o quien esté controlando o quien esté llevando los controles de la clase va a poder identificar que José Luis mostró un error fallido en el tema de su reconocimiento facial y yo tendré la posibilidad de preguntarle de manera directa qué fue lo que pasó. Oiga, José Luis, cuénteme por qué marcó un error. Ah, se descompuso mi cámara. Ah, no lo hice bien. Pero de todos modos hay una verificación por parte del maestro directa con el estudiante. Lo que sí no podríamos es limitar, digo, a reserva de que las políticas de su institución lo permitan, pues adelante. Una vez que hago esta verificación, que también lo puedo hacer a través de mi computadora, como ya lo dijimos, con los elementos mínimos que todos los dispositivos hoy en día ya tienen, que es una cámara, micrófono y el acceso a internet, me permite y me verifica la posibilidad y en el tablero al maestro le va a aparecer este nivel de porcentaje de seguridad en su acceso del reconocimiento facial. Y en este tablero yo puedo identificar si José Luis verificó en verde o verificó en rojo. Una vez que entran en este dashboard, en este tablero, todos mis estudiantes, yo puedo tener el proceso de desarrollo de la clase si se imparte de manera virtual, pero válgame Dios la redundancia, pero en vivo, que sea una impartición de una clase así en vivo, o si yo tengo un proceso de trabajo o de tareas por realizar. De todos modos, yo estoy, primero que nada, autentificando el acceso a la plataforma como institución educativa de mis maestros y de mis alumnos. Posterior a ello, una vez que queda verificado en estos controles, genera reportes del comportamiento de nuestros accesos, genera reportes de la cantidad de alumnos para verificar las ausencias o verificar ¿cómo se dice? Válgame, se me fue la palabra. Cuando ya presentas la lista y estuviste presente y al final del día poder tener un récord de tu alumno de la cantidad de veces que estuvo presente para desarrollar la materia, para desarrollar la clase, la cantidad de veces que accesó a la plataforma en tiempo, el día, la hora, desde dónde lo hizo y obviamente haber validado que lo haya hecho.
Una vez que genero estos controles de acceso y en el desarrollo muy particular de cada materia o de cada maestro, de acuerdo a las políticas de la institución, yo tengo el monitor de la computadora o el monitor del dispositivo y una vez, como les ponía el ejemplo, una vez que lo activo, comienzo a monitorear y si hay un movimiento irregular que rompa la regla que fue puesta para un examen, obviamente el sistema me va a mandar un screenshot de su dispositivo diciendo, oye, está teniendo comunicación en otra aplicación, está teniendo acceso a navegar en otra aplicación, e inmediatamente se salió del examen y eso me genera una alerta. Yo como maestro o tutor lo puedo inmediatamente identificar y poder mandar llamar al alumno, ¿no? Puedes detener el proceso. Esto sí ya responde al comportamiento y las reglas que cada maestro imparte en su academia, de decir, ¿sabes qué? Voy a detener tu examen, te voy a pedir que lo hagas en otra ocasión, o bueno, esas reglas se verán configuradas de acuerdo a cada institución y maestro. Finalmente, este ID virtual que funciona también en los accesos no les genera grandes demandas. Les decía ahorita, les quiero mostrar nada más una pantalla. Todo esto que les acabo de platicar está, como les digo, aquí en la página web. Pero esto es bien importante porque muchos de ustedes en el terreno del que se encuentran deberán estar tranquilos porque el ingresar y el configurar estas plataformas para cualquier LMS con el que ustedes estén trabajando, sea de desarrollo propio, como recuerdo la Universidad de Veracruz, o cualquier otro, sea Blackboard, Canvas o Moodle, perfectamente se conecta. Les decía, no les genera mayor demanda, pero sí te genera una oferta educativa. Y aquí se abre un punto bien importante para todos. El gobierno federal nos demanda y nos pide que demos acceso a la educación por los temas de igualdad, por los temas de política social, y nos pide que seamos cada vez, que podamos acceder y dar acceso a los estudiantes que demanden una carrera o una oportunidad de estudio. A través de estas plataformas se nos quita la limitante de los espacios en un salón o en un aula. A través de esta plataforma evitamos el gasto de recursos de más demanda de infraestructura y obviamente podemos cumplir con ese requerimiento para poder acceder y palomear uno de los tantos puntos que cada institución debe palomear y sufragar para el acceso a los recursos. Ahora que es medible que debas cumplir con ciertos puntos para poder yo, gobierno federal, darte recursos a tu institución, bueno, pues aquí lo permite. ¿Por qué lo digo? Porque en este rechazo cero, al menos la Universidad de Chihuahua ha experimentado por 6 semestres ya el cumplir con estos puntos de acceso a la educación para los estudiantes que demandan tu espacio y poder ir acomodando a estos estudiantes en su primer fase de tal manera de no tener un rechazo y tener acceso también a recursos económicos cada vez mayor por parte del gobierno federal. Eso por un lado, pero por el otro es también la oferta que tú haces como academia, como institución, en base a tus convenios o acuerdos que tengas. Por ejemplo, para capacitación del departamento de licencias de tu entidad, decíamos ahorita, de los institutos electorales, de las áreas de ICATESH o no sé cuántas áreas existan de desarrollo que demandan capacitación permanente o incluso para empresas que requieran una capacitación de su empresa o actualizaciones de su personal. Bueno, pues la universidad podrá ofertar una vez que tenga configuradas los requerimientos. Pues hasta aquí más o menos, José Luis, Froilán, chicos, todos, algunos de los puntos que queríamos compartirles de manera general. Espero no haber sido muy redundante. Ahí perdón por las pequeñas trabas. También mis ejemplos coloquiales sin afán de transgredir el respeto a ninguno de ustedes, pero sí plantear temas que se discutieron y que ustedes los vean así de claros como los estuvimos discutiendo en el equipo, bueno, pues para llegar a estas propuestas de por qué
nuestra mentalidad como docentes, como académicos, como institución, es urgente que cambie. El mundo se movió, nosotros debemos cambiar o nos vamos a quedar cada vez con menos estudiantes porque no les respondemos a sus demandas. Por último, les comparto, hicimos un focus group con jóvenes en una empresa y con jóvenes estudiantes para poder descubrir, bueno, qué es lo que los motiva y cuáles son las cosas, los detalles que están inmersos en su generación. Y estamos hablando de nuestros jóvenes en México. Yo sé que cada entidad tiene condiciones y circunstancias distintas. Hay terrenos, lo digo por esto, hay terrenos donde la agroindustria tiene mayor demanda, donde la industrialización de productos y manufactura tiene mayor demanda. Y bueno, independientemente de eso, la mayoría de los jóvenes nos decía, yo quiero tener acceso a la información, aprendo muchas cosas por YouTube, eso ya lo sabemos. Hay muchas cosas que yo ya sé, me da flojera la clase, porque lo que me dice el maestro es algo que se me está quedando atrás, yo ya lo sé. Quisiera validar mi conocimiento, palomear mi conocimiento e ir un paso adelante. ¿Sabes qué? No tengo el interés de estudiar toda mi carrera, que eso siempre ha sucedido. Hay quienes decidieron no estudiar todo y también fueron exitosos en la vida. Eso no limita ciertas cosas. Pero entonces, como universidad, aprovechar ese recurso y decir, bueno, yo te puedo certificar o te puedo validar un espacio técnico y que no sea simplemente ya el título de carrera trunca. Ah, no, pues tú tienes una carrera técnica, te faltaría la maestría o te faltaría otro tipo de títulos, la licenciatura, la maestría, el doctorado, no importa, pero ya tienes un punto donde tú recorriste y validaste tu conocimiento. Ese tipo de cosas que fuimos descubriendo nos deja en claro que esta demanda, bueno, pues es urgente para estas generaciones. José Luis, quedo a disposición para si hay algo en particular que yo pueda sufragar o responder, con mucho gusto, chicos. Muchas gracias, Hubert. Definitivamente un tema de reflexión que nos pone a pensar en este impacto, ¿no?, que debe tener la educación y sobre todo esa responsabilidad social de las universidades en cuanto a la formación de nuestros estudiantes y qué es del futuro de nuestros egresados una vez que estos se gradúan y que de una u otra manera se enfrentan a una realidad que a veces es distinta a lo que vieron en el aula, y de cómo estas herramientas que nos ayudan a innovar en temas de educación, pues son fundamentales para estarlas incorporando y justamente potencializar ese quehacer, ese expertise de nuestros académicos y obviamente de la propia institución, ¿no?, de la currícula, de la experiencia. Como bien comentabas, hay chicos que ya lo saben, sin embargo, creo que falta esa parte de aplicabilidad, de experiencia, de práctica, de llevarlo a la realidad. Y mucho de esto pues le puede servir a la universidad y obviamente es un proceso de transformación que va muy lento, de hecho, ¿no? Sabemos que las universidades pues no han cambiado mucho de muchos siglos a la fecha, pero no obstante creo que estamos en ese reto y hay avisos. Hay avisos. El clásico que ya está muy trillado, pero es cierto, pues la pandemia. La pandemia nos viene a enseñar y nos agarra con las manos, los dedos más bien entre la puerta, y justamente nos enseña que no estamos preparados ante cambios emergentes y que debemos generar modelos de continuidad que deben ser innovativos y que deben ser constantes, y que esto pues es parte de un quehacer, ¿no? Una transformación. Hablamos de transformación digital cuando realmente, en mi opinión, fue una adaptación digital, no una verdadera transformación. Falta mucho para llegar a esa transformación. Obviamente la transformación no se hace de un día a otro, se hace todos los días. Todos los días nos vamos a estar transformando, sea cual sea. En este caso es la parte digital. Pero pues si les parece, le voy a dar la palabra a mi querido colega Froilán López, que anda por ahí, y quien es el que nos va a apoyar para mediar las preguntas y respuestas. En su defecto, comentarios que vemos que puedes leer, Froilán, preguntas
ya veo por ahí una en la sección de preguntas y respuestas, o en su defecto, si alguno de los colegas quiere hacer comentarios, es muy padre escuchar de viva voz, porque le da ese acercamiento y esa calidez, pues le abrimos el micrófono, solo con que levante la mano. Froilán López le da el micrófono y pues adelante, Froy. Muy bien, muchas gracias. Ya saben, nunca falta ahí problemas técnicos. No sé por qué no abre mi cámara, pero bueno, aquí andamos. Ahí está un ejemplo, pero no podíamos negarle el acceso a nuestro amigo Froilán. Esto, no te creas. Esto es todo. Muy bien. Bueno, Carlos Olmos nos preguntó y también está levantando la mano, entonces qué mejor que de viva voz nos pueda platicar. Entonces, Carlos, por favor, si puedes tomar la palabra. Ya está abierto tu micrófono. Excelente, excelente, muy bien. No sé si ahí ya me escucho. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy gratificante, ¿no? Estar en ese tipo de eventos y sobre todo los ponentes siempre nos enriquecen, ¿no? Con su talento y su conocimiento. La pregunta que yo tengo es, para el ponente es, ¿cómo están manejando el tema de la seguridad? Porque hoy en día todo lo que tiene que ver con temas tecnológicos va muy enfocado y es algo de las principales prioridades que tiene que ver con la cuestión legal. ¿Cómo manejan su información en temas de privacidad, ¿no? Porque si bien es cierto, satisface el cumplimiento pues, del alumno, de la institución, pero no falta, ¿no? La persona que dice, bueno, ¿y dónde están mis datos, mi privacidad? Ese es el enfoque de mi pregunta. No sé si nos pueda responder. Con mucho gusto, Carlos. Está bien sencilla la respuesta. Al momento que nosotros instalamos estos mecanismos de seguridad en cualquier LMS, nosotros no tenemos acceso a la información de su alumno o maestro o usuario, ya, digamos ya usuario, para generalizar. ¿Sí? Y con esto vamos a poder responder. El control de la información, el acceso de la información lo sigue teniendo cada institución, número uno. Las leyes o reglas que respondan al entorno de la privacidad en terrenos legales lo sigue teniendo la institución. Y el número tres es que queda claro que cuando yo adquiero o debo ser un estudiante, o quiero ser, perdón, un estudiante de educación a distancia, bueno, pues es obvio que mínimo tengo que tener el dispositivo básico para cumplir con este requerimiento. Es parte de la regla. Decir, bueno, pues mínimo debo de contar con una máquina, con una laptop. No puedo decir, quiero estudiar a distancia, pero no tengo ni celular, no tengo computadora y no tengo laptop. Bueno, pues ahí quedarías técnicamente descalificado, pues no puedes estudiar a distancia. Bajo esta regla, la institución sigue teniendo el acceso, la administración y la única propiedad y manejo de la información de sus alumnos, no el sistema. El sistema solamente es un candado, es un paso de verificación. En la Universidad de Chihuahua, cuando lo experimentamos, sin duda hay una serie de discusiones, incluso lo sabemos que hay algunas discrepancias con el tema del reconocimiento facial en terrenos de seguridad, no de educación. Porque, por ejemplo, en otros países como Francia o Estados Unidos, donde hay mucha gente con tez morena, los morenos muy morenos, ellos hay un problema de reconocimiento en su acceso a la información y el Face ID no funciona igual. Entonces genera confusiones, pero ese es un terreno de discusión distinta. En este caso, en México, tenemos un mayor control de este tipo de cosas y obviamente no tenemos tanta esa recurrencia, ese problema, y podemos tener acceso al reconocimiento facial mitigando estos parámetros de discusión cultural. Pero, lo vuelvo a repetir, número uno, el hecho de tener la regla básica para estudiar a distancia, contar con el equipo mínimo indispensable, con el acceso a Internet. Número dos, no tenemos acceso a la información, lo maneja y está bajo las políticas de cada institución. Y el tres, cuando lo implementes, no puedes empezar
Lo abres y lo tienes en la oferta para toda tu academia, sí, pero creo escalonadamente, como lo decía José Luis, tenemos que empezar y comenzar a hacerlo con las facultades, con las carreras, con las áreas académicas que te permitan este acceso para irlo implementando y dando a conocer. Porque también hay que ser bien francos, ¿eh? La mayor resistencia no está afuera, está adentro. Hay maestros que no quieren cambiar su modelo y sus dinámicas de estudio, de aplicación de estudio, y es donde se encuentra mayor resistencia, no propiamente nuestros directivos. En ocasiones al directivo es cuestión de poner una serie de información en la mesa para discutirlo y para hacerle ver de otra manera lo que podemos lograr. No sé si se respondió a fondo, Carlos. Sí, todo bien. Gracias. Hola. No, al contrario, a ti, gracias. Froilán, José Luis. Entonces, ¿hay más preguntas, Freud, o comentarios? Bueno, creo que... adelante, Freud. Sí, tenemos también un comentario de Manuel Contreras de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos dice, ¿qué opinas sobre las instituciones que a esas alturas todavía se niegan a realizar la transición de plataformas digitales de educación cuando la pandemia en realidad evidenció la necesidad de ellas? ¿Qué opinas sobre? Bien honesto, ¿eh? Y lo vimos todos. Y creo que con estos ejemplos que les voy a mencionar, desde la localidad que nos encontramos, cada uno de los presentes se va a acordar de temas. Había maestros, insisto, y lo digo de manera muy respetuosa, pero es hablar con honestidad, no sabían utilizar Zoom, no les interesó hacer esta actividad remota, siguieron subiendo nada más sus programas, sus tareas, sus encargos a la plataforma y que contestaran los alumnos. Este distanciamiento o desapego no genera el contacto ni la transmisión del contenido que yo quiero sembrar en cada uno de mis receptores. Entonces, sí mitigó. Y nos queda claro que la mayor resistencia, lo decíamos, y de manera bien franca, está al interior. Cuando estamos nosotros convencidos que estas herramientas son buenas, debemos de tener esta capacitación básica, estas herramientas de discusión básica para demostrarles a nuestra institución la necesidad de esta herramienta. ¿Qué haría yo? Si yo me encuentro, a ver, no sé de dónde es, Coahuila, en la Autónoma de Coahuila, ¿de verdad qué haría yo? Junto a un grupo de chavos, platico con ellos como si fuera un focus group o una breve investigación, abreviada la técnica, sin profundizar en la técnica, donde yo recabe sus puntos de cómo quieren estudiar, de cómo se sienten, porque el principal problema que tenemos en las instituciones, en la mayoría de las instituciones, es que no escuchamos a los alumnos. Suponemos que lo que decidimos nosotros es suficiente, pero acuérdense que es una oferta de mercado, no podemos perder de vista eso. Y la herramienta básica del marketing es escuchar al target, qué quiere mi objetivo target que yo le oferte para entonces modificar mi producto, mi servicio y ponérselo como él lo quiere escuchar, como él lo quiere comprar. Porque entonces me convierto en una institución cerrada, en una institución plana que no genera ningún cambio. ¿Y qué es lo que vende la política y el marketing social? Esperanza, cambio, modificación por un mejor futuro. Bueno, pues si en nuestro terreno educativo no nos montamos en esos keywords, en esas palabras claves de venta, pues nuestro mercado y nuestra oferta va a seguir siendo sosa y detenida. ¿Qué haría yo, Emanuel? Juntar un grupo de jóvenes, escucharlos, generar un documento, vernos como investigadores, no simplemente llevar una serie de artículos extraídos por Google, escuchar también a los maestros, no propiamente a los que generan la resistencia, aquellos que son proactivos, que desarrollan, que proponen, que están en el terreno de las materias modelo y que quieren reformar la educación, escucharlos cómo proponen para entonces con un documento poderle decir a nuestros directivos, si no respondemos a esto, vamos a seguir teniendo una institución vieja, sosa, detenida, que no va a abrir su espectro, que no va a brillar. Así lo haría yo más o menos. Tampoco soy el más adecuado, debo reconocer mis carencias, lo digo de manera respetuosa, pero en esta energía que nosotros impartamos
de dar una pequeña sacudida y convencer a nuestras instituciones de decir, bueno, hagamos la prueba con una facultad, tomemos como muestra con un maestro, pero empecemos. El peor de los casos es quedarnos sin hacer nada, porque entonces vamos a obtener los mismos resultados, ya lo dijimos ahorita y todos lo hemos experimentado. Lo mejor que podemos hacer, como dijo José Luis, es comenzar, dar un primer paso. Así sea un salón, sea una materia, sea un maestro, no importa, ya comencé a poner un granito con alumnos. No sé si quieras, Froilán, que respondamos la siguiente Sí, por pregunta que favor. está ahí. Gracias. ¿En cuánto tiempo consideras en México estará en condiciones para que mayor parte de las universidades trabaje vía remota? Gracias, miren, yo les tengo una breve reflexión. Hicimos o extrajimos información que nos dice, bueno, hablar del acceso a la tecnología, ¿dónde estamos parados en México? Si vemos Latinoamérica, o este continente al menos en el que vivimos todos nosotros, pues verás que en Estados Unidos hay un 93-94% de acceso a la tecnología, de acceso al Internet. Hablemos nada más de acceso al Internet. ¿Qué significa esto? Que si yo voy en el camión, que si llego a un establecimiento comercial, que si voy a una biblioteca pública, que si voy en mi carro, que si llego en el trabajo, a donde yo vaya tengo Wi-Fi o tengo acceso al Internet. Eso significa. En el uso, en mis movimientos, en mis traslados, tengo en un 94% acceso al Internet. Si mal no recuerdo, sigue obviamente Canadá, luego sigue Chile. Chile tiene un acceso del 65% de Internet y en México andamos por el 40 y tantos, por el 42, 43%. Esto quiere decir que un gran número de nuestra población en México aún no tiene acceso al Internet. Sin duda tenemos mucho que abatir, pero estamos hablando de recursos de infraestructura territorial, técnicos, que nos va a tomar quizá muchos años para poder estar a un nivel como las grandes potencias. No importa cómo lo reflexiono yo de manera muy particular y muy respetuosa. Sé y entiendo mi entidad donde yo crecí, donde yo me desarrollé, en la ciudad de Chihuahua, que por ejemplo, amigos que viajaban de otra ciudad, que todos lo podemos ver en nuestro país, como ejemplo, incluso tener que viajar a Zacatecas para yo hacer una maestría, pues no fue difícil, fue lo que le sigue de complicado. Tener que hacer este tipo de desplazamientos era muy difícil porque pues vives con condiciones a veces, la mayoría de nosotros limitadas. Pero entonces, comencemos a dar un paso, porque con el hecho de tener un celular, y si se fijan ustedes, la gran mayoría de nuestros alumnos, el 98% de los alumnos que tenemos en cada salón tiene un celular que trae internet, que se conecta con un autobús o con un espacio público o que tiene un hoyo en lo que se traslada y llega a su casa o llega a otro lugar donde tiene acceso a internet. Pero la gran mayoría de los que estamos en un desarrollo productivo de demanda universitaria, sí tenemos este acceso. Entonces yo invitaría a decir, hay que comenzar, hay que empezar y poco a poco esta demanda va a empujar a las empresas que ofertan estos espacios de tecnología para que en la sierra pongan más internet, que cada vez lo hay, para que en ciertas localidades donde solamente viven 50 personas, 100 personas, un pequeño ranchito, un pequeño pueblo, ya no sea limitante para ir a ponerles una antena. Cada vez se nos facilita más conectar una antena vía satélite y tener acceso para esa breve comunidad de internet. Les voy a poner un ejemplo. Hay una zona que a 40 minutos de la ciudad de Chihuahua es una zona muy alta. Estás como en la sierra, se llama Majalca, y en este lugar los socios y las personas que viven ahí conectaron inmediatamente una antena a raíz de la pandemia para no estar yendo a la ciudad y poder tener acceso a internet. ¿Se puede? Sí se puede. Tenemos que empujar a que nuestras ofertas sea lo que necesitamos y que la demanda te lleve a ese terreno para poner cada vez más. ¿Nos falta en México? Pues sí. Somos un país de retos, somos un país donde somos multifuncionales,
donde cada uno de nosotros aprendemos a hacer de muchas cosas, mesereamos, servimos, estamos en la plancha, hacemos de todo para poder llevar a cabo y desarrollar una institución. Pero ¿qué es lo que no debemos de perder? El entusiasmo y las ganas por emprender, esas ganas por poner una semilla que haga la diferencia. Cuando hacemos la diferencia, amigos y amigas, entonces generamos un cambio. Por ahí sería mi punto, ¿verdad? Pero obviamente no está en las instituciones poner internet por todos lados, pero podemos exigirle a Telmex, ¿eh? Si tenemos un acuerdo y le podemos decir a Telmex, oye, yo te consumo y tengo cosas contigo, necesito que me pongas una antena en tal localidad. Y les aseguro que no habría tanta resistencia, ¿eh? Entonces, bueno, pues es cuestión de que le piquemos las costillas al monstruo. Vamos dándole. Froilán, a tus órdenes, señor. Muchas áreas de oportunidad. Si te parece, cerramos con una última pregunta que nos hace Mario Iglesias. Nos dice, ¿cómo consideras la conectividad en México? ¿Cómo la calificarías? Fíjense que es más o menos apegado a esta respuesta que estábamos dando ahorita. Todavía es limitada. Yo creo que tenemos el acceso a la información, pero para estar navegando en redes sociales, no hemos terminado de educar al 100% a nuestra gente de que el acceso a internet te permite y te abre otros aspectos. Les voy a poner ejemplos de verdad, así con toda confianza. Trabajo yo mucho en el terreno del marketing, obviamente por la comercialización, y nos la pasamos haciendo estudios, análisis, focus group, investigación, consultando, investigando y preguntándole a las personas cómo navegan en internet. Y tengo estadísticas recientes de lo que hacemos en México, ¿eh? Navegamos principalmente en Facebook, después en YouTube, después en Instagram, finalmente Twitter, y de ahí se va a otras de las redes sociales con las que navegamos. Incluso WhatsApp es considerado como una red social. WhatsApp no solamente te permite comunicarte, también interactúas con estados y pones tus reels de lo que estás viviendo. Pero también es increíble que muchas de las personas no saben que pueden consultar cómo corregir un cortocircuito en una balastra por YouTube. Cómo pueden cambiar una bujía de un carro por YouTube. Muchos de nosotros a lo mejor sí lo hemos experimentado, y cada que se nos atora algo, vamos a San Google, le preguntamos y nos arroja una respuesta o una guía, un tutorial. Pero todavía en México tenemos muchas personas que no estamos educados a exprimir y a navegar la tecnología para el aprendizaje. Sin eso hablando de gente arriba de los 40 años, de 40 hacia arriba. Pero cuando hablas con los jóvenes, ahí aprenden todo. O sea, y todavía si hablamos con nuestros hijos, los centennials, te vas a dar cuenta que ya no ven propiamente la tele abierta. O sea, la mayoría de las caricaturas que ven y todas las caricaturas que ven, lo ven por YouTube. Quieren ver un tutorial, lo ven por YouTube. Quieren ver una clase para aprender un idioma, están gratis y están en YouTube. Entonces, ¿por qué yo, Universidad de Coahuila, de Veracruz, de la Ciudad de México, por qué no abro tutoriales y los comienzo a alojar de un maestro muy brillante, muy emprendedor, bien dedicado, que no le da pena, y los empiezo a poner a la oferta y de manera pública, y empiezo a marcar mi huella como universidad para existir en el terreno tan inmenso del internet? Porque acuérdense que todo funciona por keywords. Estas palabras claves de cómo yo busco las cosas, las voy a encontrar. Entre más información suministremos a las plataformas, más coincidencias de que nos encuentren vamos a tener. Entonces, a veces nos limitamos y nos cerramos, creemos que las redes sociales solamente es para estar mostrando a ver qué comía, dónde fui, y no, vamos a darle la vuelta. Hay que darle la vuelta y comenzar a subir cátedras, comenzar a subir cursos de emprendedurismo, de desarrollo, de tecnología. Tenemos gente bien valiosa con unas capacidades increíbles, maestros con unas habilidades de conocimiento increíbles, que solamente falta darles un empujoncito para decirle, maestro, en este pequeño foro que pusimos aquí con una laptop, con una luz para que no se vea tan golpeado por la vida y se vea más guapo, y podamos grabar y subir a nuestra plataforma
de la Universidad de Coahuila y pongamos algunas pequeñas cátedras. Esto va a empujar a que conectemos la otra parte, o sea, va de la mano. Entonces yo empiezo a existir en el terreno y en el universo del Internet, empiezo a tener cada vez mayores coincidencias de ofertas y cada que un joven ponga en cualquier parte del país, ingeniería mecánica, ¡pum!, aparece en mi universidad. ¿Por qué? Porque yo estoy suministrando información y no me aparece un youtuber allá español, que suele suceder, y esos españoles nos tienen invadidos, de tutoriales en YouTube. Y no, está un maestro que tiene un doctorado por la universidad de no sé dónde y todo el rollo, certificado de mi país, mostrando y subiendo información. Por ahí podríamos comenzar para entonces tener el otro requisito. Como decía José Luis y Froilán, ir construyendo paso a paso, ¿verdad? No, pues muchas gracias, Uber. Creo que nos has dado una charla muy motivadora, sobre todo para procurar pasar al siguiente paso y no quedarnos con esta parte cotidiana, ¿no? De forma de brindar educación a nuestra sociedad y que no quede limitada precisamente a los que son alumnos, sino, ¿por qué no exponenciarlo, no? En un principio dirigirlo a nuestros estudiantes, pero en paralelo que sea abierto para cualquier persona. Creo que es muy valioso lo que nos comentas y eso ya no es de ponerse a planificarlo, ¿no? Ya es de vamos a hacerlo ya. Sí. Acción. Excelente, pues te agradezco mucho, Uber. Agradezco mucho a Nuba. Perdón, adelante, Uber. Nada más bien breve, en lo que terminas, para cerrar la plática, ¿me permiten, José Luis y Froilán, poner mi lámina de contacto para que los compañeros, si alguien tiene la inquietud de hablar con nosotros, bueno, pues estar a sus órdenes? Sí, creo que es un tema fundamental. Y ahora, ¿y dónde te contactan? Si quieren preguntarte más, y obviamente conocer, ¿no? De tu oferta, que finalmente es lo que genera un valor. Perdón la interrupción, gracias por la oportunidad. Adelante. Excelente, Uber. Además es de resaltar que precisamente esta serie de charlas que estamos realizando también desde el Comité ANUYES-TIC y específicamente desde este grupo de adquisiciones de TIC es basado precisamente en esta alianza que hemos formado con muchas de las empresas y en este caso con NUVA a través de la firma de un convenio marco, el cual dejamos también a disposición de nuestra comunidad para que hagan uso de la misma. Uber lo ha comentado, la herramienta que nos expuso en esta sesión también tiene un trato preferencial para las universidades. Así es. Y bueno, dejamos ahí el contacto para que se acerquen con Uber y conozcan más a detalle de esta solución, ¿no? Sí, sí, señor. De hecho, debo compartirles que nuestros líderes de ANUYES, en este caso Froilán, José Luis, hacen un excelente trabajo porque nos doblaron la mano bien duro, para precisamente poner en un costo bien accesible, que esté al precio de la realidad y no pagar por tecnologías caras. O sea, a la realidad de nuestro México, ¿verdad? Lo que podemos pagar y a lo que podamos tener acceso que no encarezca las condiciones. Sí, señor. Muy bien, pues excelente. Muchas gracias, Uber. Pues seguimos en contacto y seguramente nos volveremos a ver. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Al contrario, yo siempre muy agradecido por compartir un poquito de la forma en cómo manejamos y vemos algunas cosas. No es la perfección total, pero es un punto de partida para discutir y crecer. Gracias, Froilán, gracias, José Luis, gracias a todos. Es un honor de verdad compartir y participar con ustedes. No, al contrario a ti, Uber. Y pues agradecer a todos a nombre del maestro Eric Rodríguez de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien coordina al grupo de gestión interinstitucional y con proveedores de tecnologías de información, quien pues además de coordinar el grupo es el que encabeza estas negociaciones y es quien además dobla el brazo de ustedes y gracias a él pues estamos aquí también. Agradecer también, él no pudo estar presente, él es profesor de un
de un curso internacional de ciberseguridad de MetaRed y justamente en este momento está exponiendo, entonces le fue imposible, pero pues a nombre de él, muchas gracias y de verdad, qué gran plática nos has dado. Pues qué mejor que decirles a todos que tengan excelente día y que pues seguimos en contacto. Sí, señor. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Gracias, abrazo fuerte. Que Gracias estén a muy todos. bien. Un placer verlos. Listo. Gracias, José Luis. Bye.